Dice, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, dice el escritor de Hebreos. Diga conmigo, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque los hebreos sacrificaban animales en el Antiguo Testamento y cada vez que ellos tenían un pecado, venían y hacían una ofrenda de paz delante de Dios, entregaban al sacerdote, y el sacerdote que estaba encargado de entregar la ofrenda era el que, y la ofrenda era un cordero que era Cristo, que era la víctima inocente, tomaba el lugar del pecador y ese cordero era degollado y era la paga del pecado. Y ahora le está diciendo el escritor de Hebreos, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque ya Cristo fue sacrificado. Es decir, que si ellos querían volver al Antiguo Testamento, ya estaba todo cumplido. Ya no quedaba más, porque ahora ¿cómo ellos iban a reconciliarse con Dios? Si estaban negando a Jesucristo, ¿cómo iban ellos a reconciliarse con Dios y a ser limpios de sus pecados? Tenían que volver a Cristo, porque ya no quedaba más sacrificio por el pecado, porque el fin de la ley es Cristo, y cuando Cristo vino la ley cesó la ley y cesaron los sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si ellos se alejaban de Cristo, ya no podían traer más ofrenda por el pecado, porque ya no había más ofrenda, porque ya se había cumplido la ley. Tenían que volver a Jesús, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y arrepentirse para que sean limpios sus pecados. Pero si no volvían a Cristo, entonces ya ellos ofrenda no podían entregar por sus pecados. ¿Me están entendiendo? Es tremendo esto. Entonces Él les dice, ya no queda más ofrenda por el pecado. Tienen que volver a Jesús. Tienen que volver a Jesús. Pero le dice, mire, si pecáremos voluntariamente, le dice. ¿Por qué? Porque ellos estaban pecando, apartándose del camino de la verdad y apartándose de Cristo. Pablo en un momento le dice en una de las cartas, le dice, cuánto me alegro que estés en la verdad. Diga conmigo, si nosotros estamos en Cristo, estamos en la verdad. Si nos apartamos de Cristo, ¿cómo vamos a ser limpios de nuestros pecados? ¿Cómo ellos, si se apartaban de Cristo, cómo iban a ser limpios de sus pecados? Ya no quedaba más ofrenda por el pecado, pues ya estaba todo cumplido. Entonces, ¿cómo ellos iban a recibir perdón? ¿Me están entendiendo? Ahora, es tremendo porque ellos estaban pecando voluntariamente, pues ellos sabían que estaban haciendo las cosas mal. Porque esto es lo que declara el libro de Hebreos. Mira que el escritor de Hebreos no le anda con chiquita, les dice la verdad, aunque le duela. Por eso a veces cuando usted está en pecado, la palabra de Dios va a confrontarlo a usted con sus pecados. Y aunque le duela, la palabra de Dios es como un clavo hincado dado por el predicador, hasta que usted no arregle su vida delante de Dios. ¿Entiende? Porque la palabra es más cortante que espada de doble filo, que discierne los pensamientos y lo oculto del corazón. Y saca a la luz todo lo que está escondido, porque no hay nada oculto que no se manifieste delante de Dios. Y se manifiesta a través de ¿qué? De la palabra. Pero si usted está caminando en luz, como Él es luz, y está en santidad, la palabra no lastima el corazón de las personas, sino la hiere.
Por eso, cuando se está predicando, aunque se predique cualquier cosa, la persona, si está en falta, va a sentir la palabra. Y el escritor de Hebreo, diga conmigo, le da con la palabra, los llama a arrepentimiento y les habla duro. Mira lo que dice, para que vea que el escritor de Hebreo no anda con chiquitas. Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y en el 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Quiere decir que aquellas personas que se apartaban de Jesús y negaban a Jesús se volvían adversarios de Dios. ¿Y qué le esperaba a esas personas que se apartaban de Cristo? Fuego. ¿Qué le esperaba al infierno? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué le espera? ¿A dónde van a esas personas que se apartan del Señor, niegan a Jesucristo, blasfeman después el nombre de Dios y se apartan y se alejan? Diga conmigo, una horrenda expectación de juicio viene sobre ellos. Esto es lo que iba a venir sobre los hebreos y sobre los cristianos que se apartan del camino del Señor. Eso es lo que pasa. No es que yo esté inventando. Usted tiene que leer la Biblia. La Biblia le enseña a usted la verdad. Lea la Biblia. Y la Biblia dice que lo que le esperaba a los hebreos por haber negado la fe de Jesucristo, haber apostatado, era una horrenda expectación de juicio. Y hervor de fuego, hervor, es decir, que se ve que el infierno está hirviendo. Y ahí es donde van a parar las almas de aquellos que han negado a Jesucristo y han apostatado de la fe, que son muchos de los cristianos que se han apartado del camino del Señor y se han apartado. Jesucristo dice allí en la parábola de la semilla que hay 3 semillas, una cae sobre la piedra, otras y que no tiene buena raíz y todo lo demás. Pero la semilla, la palabra que cae en buena tierra, esa da fruto. Pero hay personas que van a recibir la palabra de Dios y van a ser iluminados y van a gustar de los bienes venideros. Y un día, por causa de la persecución o por causa de muchas cosas, Jesucristo dice que aún por causa de las riquezas los cristianos se van a apartar del camino del Señor. Por causa de las riquezas, dice en la parábola. Entonces, esos cristianos que se apartan del camino del Señor y después nunca más se congregan y después vuelven a edificar las obras caídas, vuelven al mundo, vuelven a andar revolcados como el puerco se revuelca en el lodo, así vuelven de nuevo. Entonces, dice que a esos cristianos, yo lamento decir esta palabra, le espera una horrenda expectación de juicio, es decir, que Dios los va a juzgar. Y hervor de fuego, eso quiere decir que van a ir al infierno, que ha de, que dice el adversario, dice que ha de devorar al adversario. Devorar, dice la Biblia. Eso quiere decir que lo va a devorar. Mira que cuando todos compadeceremos los cristianos ante el tribunal de Cristo, eso dice la Biblia. No ante el juicio del trono blanco, que eso es para los que resuciten en el milenio, que esa es la muerte segunda, serán llevados allí al juicio del trono blanco y después no serán encontrados en el libro de la vida y serán vueltos para atrás. Sino que está hablándole a los cristianos, ¿no?, que compadeceremos todo ante el tribunal de Cristo y todo tendremos que dar cuenta de nuestra vida, que cuando estemos allá, algunos, dice la Biblia, que sufrirán penalidades. ¿Por qué? Porque anduvieron en una vida indigna de ser hijos de Dios. Y si el justo, dice la Biblia, con dificultad, dice la Biblia, se salva, ¿a dónde queda el impío y el pecador?
¿Qué pasa con aquellos hermanos que un día gustaron de la gracia de Dios, de los bienes venideros, que fueron iluminados, que fueron apartados del camino, que se arrepintieron y volvieron al mundo y a edificar de aquellas cosas donde Dios los había rescatado? ¿Qué pasa con esas personas? Serán juzgados. Dile a tu hermano, no te conviene apartarte del camino del Señor. No te conviene apartarte del camino. ¿No te gusta la cara del pastor porque tiene gusto a limón la cara del pastor y te cae ácido? Bueno, quiero que sepas que tal vez no es problema del pastor, sino que es problema de la carne, del ego, del orgullo, de la soberbia, de la mentira, del corazón humano. Que muchas veces, ¿por qué otros soportan al pastor y hay algunos que no lo soportan? Que no lo pueden mirar a los ojos. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay problemas en los corazones de los seres humanos. Yo digo esto porque mucha gente se aparta del camino del Señor y anda por ahí exhibiéndose como si nunca hubieran conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y algunos revolcándose en el cieno, en el cieno cenagoso, como se revuelcan los cerdos, y le pasa lo que nos enseñó Jesucristo del hijo pródigo, que comen de las algarrobas del mundo, es decir, que come la porquería que hay en el mundo, droga, alcohol, sexo, toda clase de porquerías que le ofrece el mundo, y se revuelca en las cosas del mundo hasta que no se arrepiente de sus pecados y vuelva a Jesucristo para ser reconciliados con Dios nuevamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y limpio de sus pecados. Es bravo el tema cuando predicamos la palabra. No te conviene enojarte, y si te enojas, pedile al Señor y congrega en otro lado si no te gusta la iglesia donde estás. Pero de alguna manera, pero yo te voy a decir una cosa, que si hay un problema en el corazón humano, se congregue donde se congregue, el problema lo va a llevar. Y el otro pastor, capaz que no sea gusto a limón, pero otro gusto va a tener, a vinagre le va a caer. No importa, porque hay un problema de arrepentimiento en el corazón humano. No importa dónde vaya, porque la persona que tiene conflicto acá tiene conflicto allá, y donde sea tiene conflicto. Entonces, si la persona tiene conflicto, tiene que arreglar su corazón. Tiene que ir a la fuente y decirle, Padre, perdona mis pecados, límpiame de estas mis maldades. ¿Y qué puede ser esas maldades? Esa falta de perdón, falta de orgullo, un montón de cosas. Entonces el escritor de Hebreo le da aquí en la nuca a los hebreos diciendo que si no se arrepentía, ¿qué le iba a pasar? Una horrenda expectación de juicio iba a venir sobre ellos. Y si pecaran voluntariamente, dice, porque ellos estaban negando a Jesucristo. Cuando mayor castigo, dice, cuanto mayor castigo, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Es tremendo esto. Es decir, que llegar al momento de pisotear al Hijo de Dios, no solamente a negarlo, sino a pisotear al Hijo de Dios. Y dice, ¿cuánto mayor castigo va a recibir esas personas? Que llegan a un momento de pisotearlo. Pisotearlo es una forma despectiva de negar a Él, de hablar mal de Jesús, de llegar a blasfemar su santo nombre, a hacer cosas terribles, porque eso es lo que le está escribiendo el escritor de Hebreo a los hebreos. Diga conmigo, se tenían que arrepentir los hebreos, pero no los hebreos que estaban con Cristo, sino los que estaban desviándose del camino del Señor. Y dice así, cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá. Merecerá está hablando del juicio, ¿no? Porque está hablando después, de después. Merecerá, no merece, sino merecerá en el día del juicio. El que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto. Y tuviera por inmundo la sangre del pacto, es decir, que ahora ellos no solamente que estaban pisoteando a Jesucristo porque estaban blasfemando su santo nombre, sino que también estaban teniendo por inmunda esa sangre del cual habían un día sido iluminados con la verdad y recibieron el perdón de sus pecados por esa sangre, y esa sangre es la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo que clama más que la de Abel, dice la Biblia, porque la sangre de Jesucristo clama por justicia, pero la sangre de Abel que fue arrebatado, que fue derramada por su hermano Caín, clamaba a Dios, es decir, que clamaba por justicia, pero Jesucristo clama por perdón, así es. Entonces, imagínense que pisotear esa sangre, porque llega un momento que se había endurecido tanto el corazón que aún tenían como inmunda la sangre, ya no veían a la sangre de Jesús como a la que estaba reconciliándolo con Dios. Mire, hermano, eso es tremendo. ¿Y qué mayor castigo recibirá esa persona? Porque si va a haber juicio para aquellos que no conocen a Jesús, imagínate para aquellos que se apartaron de Jesús. Va a ser peor el castigo para ellos. Porque llegaron a tal momento de pisotear la sangre del pacto. Esto es terrible, querido hermano. Terrible. Dice, perdón, me salté un capítulo, dice, el que viola la ley de Moisés, está hablando del Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrepensiblemente. Amén. El que violaba la ley de Moisés, lo apedreaban por 2 o 3 testigos. Y acá dice, cuánto mayor castigo, dice, a los que ahora violan la ley de Jesucristo, porque acuérdense que ahora fue necesario cambio de ley. Y los que violan la ley de Jesucristo, es decir, tienen por inmunda a Jesucristo y tienen por inmunda la sangre del pacto. Y mire lo que dice más abajo, dice, en la cual fue santificada la persona, es decir, que fue santificada, fue limpia. Por esa sangre la persona fue santificada. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ya no queda sacrificio por el pecado, porque está todo cumplido. No pueden venir a degollar un cordero porque no va a ser acepto delante del Padre. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Arrepentirse. Pero aparte de eso, blasfemaban su santo nombre. Y aparte de eso, tenían por inmunda la sangre del pacto. Y ahora, muera irreprensiblemente la persona que hiciera tal cosa, porque si por 2 o 3 testigos en la ley de Moisés la persona tenía que morir, ¿cuánto mayor castigo iba a recibir que también iba a morir? Iba a morir la segunda muerte, porque iba a ser llevado, juzgado y vuelto al infierno. La muerte segunda, dice la Biblia. Terrible es esto, hermano. Ahora, ¿está viendo usted el carácter del escritor de Hebreo, cómo enfoca la Escritura? Diga conmigo, no les iba con verdurita, le iba con garrote. No iba a palmearle la espalda, a decirle, mirá lo que está haciendo. No. Directamente a la yugular le tiraba con la palabra de Dios.
Es decir, que o se arrepentían o se arrepentían. Yo quedo asombrado con lo que escribe el escritor de Hebreo, porque capaz que uno, si hubiera escrito esto, no hubiera sido tan severo en cuanto a las palabras. Pero no andaba con chiquita para decirle, te vas a ir al infierno si no te arrepentís. Si en la ley de Moisés, por 2 o 3 testigos era apedreado el que quebrantaba esa ley, cuanto más los que quebrantan la ley de Jesucristo y pisotear también van a ser muertos, dice acá. Así que pisoteaban la sangre, la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Que decía, y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Porque ellos eran templo del Espíritu Santo, como lo somos nosotros. Porque ellos también eran la iglesia de Jesucristo. Porque ellos también eran morada de Dios. Porque ellos también eran edificios vivos. Y el Espíritu Santo estaba morando en ellos. Y ahora estaban afrentando al Espíritu de Dios. Le estaban haciendo afrentas. Es decir, que la Biblia dice no contristes al Espíritu Santo. Imagínense cómo estaba el Espíritu Santo que moraba en el cuerpo de ellos, padeciendo afrentas por causa del pecado voluntario de sus corazones. Porque lo que estaban haciendo, teniendo conocimiento, era voluntario lo que estaban haciendo. Porque ellos tenían conocimiento porque habían sido iluminados por la palabra de Dios. Es decir, que ellos no eran ignorantes de lo que estaban haciendo, pero ellos estaban pisoteando la sangre del pacto, estaban negando al Hijo de Dios y estaban haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Es como que usted se aparte del camino ahora y sabe que usted está haciendo las cosas mal, porque se aparta del camino y no vuelve más al Señor, sabe que está haciendo las cosas mal, que está afrentando al Espíritu de gracia. ¿Qué le va a pasar al Espíritu Santo? Está dolido, está mal, usted lo apaga. Eso es lo que pasa, lo contrita. Usted tiene que cuidar del Espíritu Santo, amén. Tiene que amarlo. Usted tiene dice que usted tiene que dedicarse al Espíritu Santo, dice la Biblia. Usted tiene que amar al Espíritu Santo. Usted todos los días, de mañana temprano, cuando se levanta, ya tiene que estar hablando con Él. Y tiene que cuidarlo, tiene que cuidar de que Él se sienta cómodo en su vida. Porque Él, cuando se siente cómodo, entonces usted habrá alcanzado madurez espiritual. Porque ¿cuándo es que usted hace afrenta al Espíritu de Dios? Es cuando usted murmura, cuando usted hace cosas que no debe hacer y contricta al Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Pero ¿cómo estaban contrictando, afrentando al Espíritu de gracia? Era blasfemando el nombre del Señor, negándolo. Es decir, que estaban apostatando de la fe. Y después dice en el capítulo 10, versículo 30, dice, pues conocemos al que dijo, es decir, a Dios, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Le está hablando a los cristianos, no le está hablando al mundo. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Diga conmigo, el Señor nos va a juzgar a todos. Nos va a juzgar. Todos, dijo Pablo, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, todos. Los que fueron iluminados y se apartaron serán juzgados, y nosotros también. Por eso hay que caminar con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación, siempre poniendo los ojos en Cristo, teniendo cuidado, porque todo lo que hagamos acá
allá arriba van a sacar la libretita y nos van a decir, sí, pero mirá cómo te comportaste vos. Mirá cómo eras vos en tu vida espiritual. Porque todo el pueblo será juzgado. Y dijo el Señor, mía es la venganza. Y después dice, el escritor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Por eso yo digo que cuando estoy leyendo esta palabra, más vale que se arrepienta el cristiano que se apartó del camino del Señor y vuelva corriendo a los pies de Cristo, a la iglesia que se congregue donde vaya y no se aparte más y camine sus días debajo del sol y su peregrinación y los tiempos de su vida con temor y temblor, sabiendo que un día va a dar cuenta. No importa si un día fue un músico en la iglesia y Dios derramaba del Espíritu Santo cuando él cantaba, y si era un gran predicador, no importa, Dios lo va a juzgar igual si se apartó del camino del Señor o hizo cosas que no debían. Todos serán juzgados. Algunos sufrirán pérdida y otros serán enviados para abajo, lamentablemente. Y el Señor dice, a los tibios vomitaré de mi boca. El Señor dice, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, que va a ser arcada el Señor. Eso es lo que va a hacer. Y está hablándole a los cristianos. El mundo sabemos que si no se arrepiente, se va al infierno. Pero está hablándole a los cristianos. Cada día de nuestra peregrinación debemos andar con temor y temblor. Adentro de la iglesia, con temor y temblor. Afuera de la iglesia, con temor y temblor. En nuestro trabajo, con temor y temblor. En nuestra familia, con temor y temblor. Pasa una chiquilina con temor y temblor. O pasa un hombre con temor y temblor. Amén. Esta es la palabra para el día de hoy. Esto era lo que le estaba pasando a los hebreos. Esto es lo que le pasa a la iglesia de este tiempo. Más en este tiempo, en los tiempos finales, donde el amor de muchos se va a enfriar. Y acuérdese, hermano querido, y esta es una exhortación, que el amor es el vínculo perfecto, es decir, lo que mantiene unida a la iglesia. Es el vínculo perfecto. El amor es el camino por excelencia. Es el camino real. El amor es el fruto de la iglesia. Si la iglesia no tiene fruto, no tiene unidad, no tiene nada. Por eso, el otro día cuando leíamos los Corintios, tenían dones. Dios lo había enriquecido con toda ciencia y toda sabiduría, pero estaban desunidos, no había unidad, y Pablo dice, aunque hables en lengua, si no tienes amor, nada eres. Aunque hagas señales y lo que seas, aunque los muertos se resuciten, pero si no amas, nada eres. Y eso es lo que había en los Corintios, no había amor, no había unidad en el pueblo. Todos estaban desunidos y todos estaban uno en contienda con el otro. Lo mismo que pasa en la iglesia el día de hoy. Pero estamos en los tiempos finales y la iglesia se va a enfriar en el tiempo final. Y se va a enfriar el amor. El amor de muchos se va a enfriar. Y no sufrirán la sana doctrina en el último tiempo. Y andarán de acá para allá y siendo abofeteando y abofeteando a todo el mundo. Gracias, hermano.